Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos al acto de presentación del libro Guerra Fría Global, el pensamiento militar chileno y venezolano 1960-1970, del historiador Dr. Froilán Ramos Rodríguez. Agradecemos especialmente la asistencia de estudiantes, académicos y funcionarios de la universidad. Igualmente saludamos al general de brigada Edward Slater Escanilla, comandante en jefe de la Tercera División de Montaña, quien asiste en representación del comandante en jefe del Ejército. También saludamos a la profesora Gina Osorio Carvajal, directora de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián. Nos acompaña el autor, Froilán Ramos Rodríguez, quien es doctor en Historia por la Universidad de los Andes y jefe de carrera de la licenciatura en Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Igualmente nos acompaña en calidad de comentaristas la profesora Mariana Perry, académica del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián y doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden, y el profesor, a quien es un placer recibir en la sede, Alejandro San Francisco, director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián y doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford. La oportunidad nos convoca a conocer la obra del profesor Froilán Ramos, que es una síntesis de una rigurosa investigación histórica sobre la Guerra Fría Global y el pensamiento militar chileno y venezolano de los 60. Reconstruye este proceso con un lenguaje claro y directo, sustentado en diversas fuentes documentales de archivos. La obra analiza tres grandes partes: la formación profesional de los oficiales, el concepto de guerra no convencional y los cambios producidos en las academias militares. Para profundizar en la obra, le voy a entregar la palabra a la doctora Mariana Perry, luego hará uso de la palabra el doctor Alejandro San Francisco y finalmente cerraremos con los comentarios del autor. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Froilán, por este tremendo aporte. Me alegra ver a tantos estudiantes aquí presentes y amigos que nos acompañan. Como decía, es un honor y un placer para mí estar en esta presentación del libro. Agradezco nuevamente a Luis Palacio la invitación y especialmente al profesor Froilán Ramos por su trabajo de 523 páginas. Aprendí muchísimo. En términos metodológicos, el trabajo del profesor Ramos representa un excelente y acucioso trabajo de una gran variedad de archivos y acceso a fuentes orales. La ausencia de ciertos archivos es compensada por la creatividad para utilizar estadísticas y fuentes documentales complementarias que hacen del trabajo de fuentes un gran aporte al análisis propuesto. Resulta de especial valor la revisión de archivos de varios países, lo que genera un aporte a la historiografía del periodo. Esta revisión es correctamente acompañada del uso de bibliografía secundaria actualizada, que pone en perspectiva los hallazgos de la investigación y lo inserta dentro de una corriente sobre el tema. Además, el enfoque de la historia comparada entre Chile y Venezuela pone en perspectiva el análisis que hace sobre el pensamiento militar de ambos países, en donde sus encuentros y divergencias evidencian las distintas maneras en que se interpretaba la Guerra Fría en los ejércitos latinoamericanos. Finalmente, el enfoque en la historia intelectual y la construcción del pensamiento militar alumbra de manera novedosa un aspecto clave de actores de tanta relevancia nacional e internacional como es el accionar de los ejércitos latinoamericanos, especialmente durante este periodo de estudio. En la literatura especializada que aborda la Guerra Fría es fácil encontrar enfoques que construyen una transición asimétrica de influencias entre superpotencias y los países periféricos, supeditando la agencia del país receptor a equilibrios de poder que superan su control. Sin embargo, el autor propone relevar la agencia del receptor, en este caso los ejércitos chilenos y venezolanos, frente a la difusión y circulación de ideas sobre la guerra no convencional. Al relevar esta agencia los ejércitos sudamericanos, el autor pone el foco en la apropiación que estas instituciones hacen del conocimiento y su resignificación a códigos locales, otorgándoles mayor espacio en la producción del conocimiento propio. Este debate sobre la circulación, apropiación y pertinencia de las ideas globales no es nueva en América Latina y ha generado extensas reflexiones a lo largo de nuestra historia.
La que rescato en esta oportunidad es la de la profesora María Silvia de Carvalho Franco, del año 76, quien argumenta que las ideas jamás están fuera de lugar, ya que si las mismas pueden circular en un contexto determinado, es porque obedecen a alguna necesidad, lo que implica que están dadas las condiciones para su recepción. Esta discusión cruza toda la historia latinoamericana en las ideas y plantea interesantes debates intelectuales. Debates que el profesor Froilán Ramos recoge con gran acuciosidad a través del rastreo de la construcción de las ideas sobre guerra no convencional en el pensamiento militar chileno y venezolano entre las décadas de 1960 y 1970. El libro del profesor Ramos se enmarca en la línea historiográfica representada por la nueva historia de la Guerra Fría que busca superar las lecturas realistas y estadocéntricas enfocadas únicamente en las acciones de Estados Unidos y la Unión Soviética para poner foco sobre el accionar de ideas, personas, instituciones, que en este caso los ejércitos de Chile y Venezuela, o más específicamente el pensamiento militar de estos países que resignificaron el enfrentamiento de la Guerra Fría, pero desde estas interpretaciones locales. Asimismo, este reenfoque hacia la centralidad de aspectos como los cambios integrados por la institucionalidad de los ejércitos latinoamericanos, producto del enfrentamiento global, ponen el foco en aquellos sitios claves de las dinámicas de Guerra Fría que incentivaron una preocupación directa y activa por parte de actores locales frente a los desafíos impuestos por los nuevos equilibrios geopolíticos. Me refiero en específico a las características de la Revolución Cubana y la instalación de las luchas ideológicas en el centro del continente, lo que sin duda motivó replanteamientos y resignificaciones en varias dimensiones de la vida política de los países en América Latina y especialmente, como demuestra el autor, en los ejércitos venezolanos y chilenos durante este periodo. El autor del libro nos conduce por un recorrido que nos lleva a tocar aspectos de la mayor relevancia en la historia reciente latinoamericana. A través del análisis se identifica cómo la Guerra Fría cruzó la cultura misma al interior de las maneras de entender la seguridad en cada ejército. Como señala el propio autor, en medio de las luchas ideológicas impuestas por la Guerra Fría, los ejércitos se comenzaron a preparar de distintas formas para la guerra no convencional presentadas por los derroteros de las ideas y tácticas generadas al calor de la Guerra Fría. El autor rastrea la circulación de ideas y personas de los ejércitos sudamericanos y su interacción con pares de Estados Unidos, Europa y América Latina, como fórmula para comprender cómo se construyó el pensamiento de los ejércitos chilenos y venezolanos en relación a la guerra no convencional. De especial relevancia resulta su análisis de las publicaciones chilenas y venezolanas institucionales para identificar este proceso de generación de intelectualidad militar en un periodo con un alto componente ideológico. En otra dimensión relevante, el autor aborda de manera pormenorizada el rol que cumplen los viajes de instrucción a Estados Unidos y los viajes de profesores norteamericanos a suelo latinoamericano para el intercambio e influencia de tipo de enfoques frente a los nuevos desafíos de seguridad pedidos por los respectivos ejércitos. En este sentido, el trabajo de análisis documental del autor destaca al hacer seguimiento sobre las experiencias de instrucción de los comandantes y jefes, buscando identificar el impacto en la institucionalidad de los estudios extranjeros en el alto mando del ejército. En esta misma línea es reveladora, por ejemplo, la información que anuncia que todos los directores de la Academia de Guerra en el periodo de análisis contaban con experiencia de estudios extranjeros, haciendo hincapié en que los directores con estudios en Estados Unidos buscaron de diversas maneras insertar su experiencia en la academia, pero combinando también con autores de experiencias europeas. Resulta un aspecto relevante para el análisis la lectura que los militares chilenos y venezolanos hacen de eventos contemporáneos como modelos o antimodelos de los desafíos de la nueva fórmula que se estaba planteando en la guerra. Por ejemplo, el caso de Vietnam y Cuba fueron fuertemente abordadas en las publicaciones militares chilenas y venezolanas para concebir estrategias que permitieran superar los errores de los ejércitos tradicionales en estos casos. Otro aspecto que destaco es la detección que hace de la diferencia generacional al interior del ejército chileno frente al tratamiento de los desafíos de la guerra no convencional. Mientras las generaciones más antiguas mantenían cierta inclinación por teorías europeas y la perspectiva clásica de la guerra, las generaciones más jóvenes se interesaron por la escuela norteamericana, los nuevos enfoques de la guerra no convencional y el uso de casos de la contingencia internacional para estudiar estrategias. Pongo como ejemplo, para retratar lo anterior, el caso que cita el profesor Ramos a propósito de la producción del mayor Enrique Llaval Martín sobre la preparación del ejército chileno frente al nuevo tipo de guerra que se desarrollaba en el periodo de estudio.
A la luz de traducciones de pensadores franceses y la influencia de la Escuela de las Américas, se plantean modificaciones al ejército local para hacer frente de la mejor manera ante los nuevos desafíos de la guerra no convencional. Frente a los casos del accionar del ejército francés en Indochina y el norteamericano en Vietnam, el mayor Jabal plantea la necesidad de aplicar cambios orgánicos y tácticos a las unidades operativas locales. Este caso es uno dentro de los muchos que el autor del libro utiliza para ubicar las maneras en que se absorbió en los ejércitos latinoamericanos las influencias externas para hacer frente a los desafíos contemporáneos, que el cambio de tipo de guerra significaban para el pensamiento y la instrucción militar. Retomando el debate sobre la apropiación de ideas globales, el autor sintetiza que ambos ejércitos se abocaron al estudio y entrenamiento para la guerra no convencional de acuerdo con sus propias circunstancias. En ambos casos, los cursos impartidos sobre este tipo de guerra por el ejército estadounidense fueron determinantes, al punto que el octavo grupo de fuerzas especiales completó misiones de instrucción en el suelo de ambas naciones. Sobre la puesta en práctica del pensamiento militar sobre guerra no convencional se observan ciertos aspectos comunes, pero también diferencias generadas por su aplicación en contextos y circunstancias distintas, subrayando la centralidad de la agencia de los respectivos ejércitos en su apropiación de ideas externas, ya sean europeas o norteamericanas. Algunas conclusiones relevantes que nos propone el autor radican primero en que la presencia predominante del pensamiento militar norteamericano en los ejércitos venezolanos y chilenos se explica dentro del contexto político de la Guerra Fría. Asimismo, destaca el número significativo de militares chilenos y venezolanos formados en las escuelas de las Américas, sin ser la única, pero sí la predominante. En las publicaciones de ambas naciones se pudo detectar una creciente preocupación por los desafíos de la guerra no convencional, nutriéndose de materiales provenientes de una gran diversidad de orígenes. A nivel táctico operacional, para enfrentar la guerra no convencional, como señala el autor, es evidente la influencia estadounidense, la instrucción, entrenamiento y organización de los ejércitos chilenos y venezolanos, especialmente en aquellas unidades creadas en función de la influencia norteamericana. La diferencia entre ambos países es que en Chile fue posible detectar una divergencia generacional en el espacio de dar influencia a las nuevas corrientes norteamericanas con relación a la guerra no convencional, destacando la sociedad joven como la más propensa al análisis de las corrientes norteamericanas y su aplicación a casos concretos como Vietnam. Mientras que en Venezuela el autor evidencia una preocupación transversal a las formas que adoptaba la nueva guerra. Otra diferencia es que las academias de guerra venezolanas toman un enfoque proactivo en la modificación de planes de estudio para incorporar de manera oficial la instrucción sobre la guerra no convencional, mientras que la Academia Chilena estudió la guerra no convencional desde una perspectiva de actualidad militar, sin que se modifiquen planes de estudio. Sin embargo, a nivel de cursos de armas, el ejército chileno fundó los cursos de comando en 1962 y la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales en 1966. Mientras que en Venezuela se crearon cursos de contraguerrillera en 1961 y otros cursos de especialidad. Ambas experiencias demuestran la preocupación de estos ejércitos por prepararse para una guerra no convencional, pero con distintos alcances. El ejército chileno, al no tener una amenaza potencial, optó por la institucionalización de una escuela especializada, mientras que el ejército venezolano, frente a una guerra de guerrillas, prefirió la institucionalización de cursos masivos. En Venezuela, el ejército puso en práctica los conocimientos introducidos por Estados Unidos en guerra no convencional en la guerra de guerrillas que se libró entre 1962 y 1968. El caso chileno, en cambio, y aquí cito al autor, no hubo escenarios de guerra convencional, por lo que no se llegó a una prueba de fuego más que episodios aislados. Con todo, la obra del profesor Ramos es una lectura obligada a quien busque comprender las trayectorias de los ejércitos latinoamericanos durante el periodo de análisis y cómo su interpretación de los eventos globales alteró de manera significativa el desarrollo nacional e internacional en los últimos 50 años. Así es. Yo voy a ser muy breve, porque yo vengo en mi calidad de, por una parte, promotor del Centro de Estudios Bicentenario y por otra como director del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián. Conocí hace varios años a Froilán Ramos cuando él estaba terminando sus estudios de doctorado y de inmediato viene él un excelente investigador.
este libro. Yo voy a decir solo 2 o 3 cosas porque Mariana ha hecho una excelente presentación. Hay que entenderlo en el contexto de la época. El libro del pensamiento militar chileno y venezolano entre 1960 y 1970. ¿Qué ha pasado en América Latina? Bueno, la Revolución Cubana de 1959. Y si uno analiza lo que es América Latina en ese minuto, la Guerra Fría global, entre 1959 y 1973, podríamos decir, se vive una era de las revoluciones en América Latina. Se inicia paralelamente lo que un politólogo norteamericano llama la era de los generales, en 1964, y que se extiende hasta los años 80. Y luego, lo que Samuel Huntington llama la tercera ola de democratización, que podría empezar en el 80 en Brasil y Perú, y que termina el año 90 en Chile. Entonces, son oleadas. Esas oleadas no es que determinen lo que va a pasar en los demás países, pero sí influyen en los distintos procesos. Y eso influye notablemente en la discusión militar y en el pensamiento militar de la década de 1960. No es casualidad que en 1966-67, en torno a la tricontinental, Ernesto Che Guevara haya dicho que ya se lucha con armas en la mano en 4 o 5 países de América Latina, de manera que la guerra de guerrillas o la guerra no convencional o cosas por el estilo entra a ser un tema en los recintos militares, en las academias militares. En el caso chileno, que es el que conozco más, pese a que el libro ilustra muy bien los 2 casos, llama mucho la atención y es impresionante cómo todos los comandantes en jefe del ejército, salvo uno, desde 1958 a 1973, pasaron por alguna de las escuelas de formación norteamericanas, que es una cosa que aparece muy bien registrada tanto en el texto como en los cuadros que acompañan la obra. Y paralelamente en las revistas militares, que es una de las formas de seguir el pensamiento militar, tanto en Venezuela como en Chile, vemos cómo van evolucionando los temas, como mencionó Mariana Perry, y aparecen esta guerra de guerrillas, la guerra antisubversiva o la guerra no convencional en distintos momentos. De manera que también comparto que es una obra imprescindible. Quiero decirles, para que no se desilusionen, que es un libro que se lee muy bien. O sea, es un libro gordo, pero es un libro que se lee relativamente rápido, amable. No es un libro escrito para colegas, sino que es un libro escrito para toda persona que quiera tener una buena formación de historia de América Latina, de historia de la Guerra Fría, de historia militar de Chile, que es un tema tan importante en el siglo XIX, también en el XX. Termino con una buena noticia que me dijeron en Santiago los promotores de la editorial. El libro es relativamente caro por lo gordo, vale 20 tapa blanda y 25 tapa dura, pero para los estudiantes vale 10.000 pesos en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Palacio. Bueno, solamente quiero compartir algunas ideas acerca de la gestación del libro y partir por los agradecimientos. Este es un libro que ha sido posible gracias a un esfuerzo de muchas personas e instituciones. Pido disculpas si se me escapa alguno, pero quiero agradecer a quien fue mi director de tesis, el profesor Enrique Nam García, autor de Preparados para la Guerra, y este libro debe mucho al profesor Brand, es una continuación de su trabajo. Debo agradecer especialmente a 2 personas que han sido claves en mi desarrollo académico, profesional, que han sido amigos y consejeros, y se trata del profesor Cristian Garay Vera, que se encuentra en Santiago, y el profesor Alejandro San Francisco, que siempre han tenido una actitud generosa de apoyo, de consejo, y eso es sumamente valioso en esta carrera. Quiero agradecer también a todas las personas e instituciones que lograron ser posible esto gracias al financiamiento para investigar, especialmente al Ejército de Chile. Pude consultar el Archivo Histórico Federal del Ejército en el Centeno con total libertad, con todo tipo de facilidad de documentación durante varios años, al Archivo de la Subsecretaría de Guerra, al Archivo de la Academia Chilena de Historia Militar, el museo, la biblioteca del Museo Histórico Militar, espero que no se me escape ninguno, la Biblioteca Nacional, y en todas estas instituciones siempre recibí una amable atención y el suministro de innumerables documentos y estudiar el ejército por dentro, a partir de sus publicaciones, las revistas de armas, 100 Águilas, Memorial del Ejército.
todo ese esfuerzo fue posible para materializarse acá. Y también debo agradecer a todos los oficiales que amablemente, con honoren, sin ningún tipo de pretensión, ofrecieron su testimonio valiosísimo de lo que ellos recordaban, de lo que ellos consideraban más relevante. Y eso es fundamental para un tipo de investigación histórica. Son muchas las instituciones y personas, lamento si se me olvidó alguna, con respecto al libro. Lo segundo que quiero mencionar son algunas ideas. La primera es que este libro va un poco contracorriente. Generalmente, cuando se estudia el periodo de los 60 y la Guerra Fría, se ve de una manera lineal, de Estados Unidos, la Unión Soviética, y queda un vacío, casi una nebulosa, con respecto al resto. Este libro trata de proponer otras miradas desde otros actores, es decir, las instituciones y la voz de las instituciones a través de sus periodistas. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaban discutiendo? Porque el ejercicio de una influencia requiere también el aceptar, ver esta influencia e interiorizarla, adaptarla. Entonces es un libro que va contracorriente porque no ve una historia lineal, sino que ve una historia compleja, dinámica, interactiva, interconectada. Y eso es fundamental. Este libro separa diametralmente las llamadas mitos que se han tenido en la historiografía sobre doctrina de seguridad nacional, y por eso el título es Pensamiento Militar. Son dos cosas distintas, dos ámbitos distintos, y es realmente en cómo los militares están preparados profesionalmente para afrontar este difícil desafío. A partir de los testimonios, ninguno de ellos obviamente quiere hacer frente a esto porque saben el horror que representa, pero profesionalmente y responsablemente lo asumen para proteger y defender al resto de la sociedad. Concebían la concepción de posibles conflictos o amenazas. Eso por un lado. Y lo segundo es observar un poco la contribución de este libro y lo que examina este libro dentro del periodo. Mucho se ha estudiado acerca del proceso de crucialización del ejército chileno y que es visible hoy en día en la institución, a través de las marcas, los uniformes y el casco de punta, que si se quiere es lo más icónico. Sin embargo, queda pendiente el estudio de la influencia estadounidense en el ejército, especialmente post-Segunda Guerra Mundial. Hay dos áreas en las cuales es nítidamente visible. Uno es la formación de los mecanizados y escuela blindada, a partir de los primeros cursos dictados por norteamericanos en la institución desde la Segunda Guerra Mundial. En el ejército chileno se ocupó, por ejemplo, el Sherman, el M-113, entre otros. Pero especialmente este libro se detiene en la fundación de las fuerzas especiales, comandos y paracaidistas, y es allí donde podemos visibilizar la influencia de los Estados Unidos dentro del ejército y el modelo norteamericano. Y es mucho más visible cuando lo vemos en campaña, cuando lo vemos ya de manera táctica y operacional. Una de las cosas que mencionaba es que si asociamos la influencia del modelo prusiano con el casco de punta, la influencia estadounidense, sin lugar a dudas, la vemos a través del uso de la boina negra, que simplemente se diferencia en el lugar y la posición de en cómo se ocupa. Y esto parece ser apenas un dato anecdótico, pero no lo es así. Reviste una importancia enorme, porque, como bien lo mencionó Mariana, el ejército chileno se preocupó por la institucionalización formal de este pensamiento, a través del batallón de paracaidistas, luego la formación de la escuela de comandos y fuerzas especiales, y la extensión a cursos en la época. En una primera instancia, en los 60, esto tuvo fricciones, tuvo choque de opiniones, porque la oficialidad más antigua, oficiales jefes, de teniente coronel hacia arriba, todavía seguían pensando en un modelo más tradicional, estilo Segunda Guerra Mundial, con ejércitos formales, unidades y el pensamiento europeo, pero la oficialidad joven veía que el escenario de los 60 era distinto, es decir, lo más parecido al Vietnam. Tuve la ocasión de entrevistar, en paz descansa, al general Agustín Toro Dávila, ya de 93 años, y también al general Roberto Arancibia Clavel. Sus testimonios fueron muy nítidos, incluso. Para entonces capitán Toro Dávila pensaba y escribía en torno a la guerra de su momento, Vietnam, mientras que
un joven oficial, en ese momento teniente, subteniente, Roberto García otra vez, estaba viendo el entrenamiento desde otra mirada. Entonces allí podemos ver también lo que mencionó Mariana. Dentro del ejército habían distintas opiniones y percepciones acerca de cómo afrontar estos desafíos y, sin lugar a dudas, la oficialidad joven de capitán, teniente y subteniente estaban viendo en el ejército estadounidense y en el modelo de la guerra no convencional y de las fuerzas especiales lo que estaba en boga en esa época. Y solamente para mencionar un dato y con esto cerrar, la importancia de esta arma y de la concepción de este pensamiento militar la vemos reflejada hoy en día en el siglo XXI. Hemos tenido 2 oficiales comandantes en jefe del ejército con especialidad de fuerzas especiales comandos, el general Humberto Oviedo y el general actual Iturriaga. Por cierto, en el libro se menciona también al padre del general Iturriaga, el general Dante Iturriaga Marqueses, que fue uno de los pioneros en la institucionalización y la formación de las fuerzas especiales. Entonces, un libro de agradecimiento a la contribución que ha hecho el ejército por mantener la paz y también la institucionalidad del pensamiento militar a través del memorial y de poder conciliar la influencia prusiana en la imagen exterior, en lo que algunos denominan el régimen externo o formal, y en el régimen interno o de campaña, el modelo estadounidense. Solamente me queda mencionar gracias a las instituciones y personas que hicieron posible el libro, y gracias a todos ustedes por dedicar tiempo y escuchar hoy en día esta presentación. Muchas gracias. Muy amable. Bien, felicidades, profesor Froilán, por su obra. Con su intervención cerramos este sencillo pero muy significativo acto. No sin antes señalarle que el profesor estará disponible unos minutos para conversar, para quienes tengan alguna duda que formularle, e igualmente también disponible para firmar ejemplares. Que tengan todos muy buenas tardes y muchas gracias por asistir. Gracias.